Hugo Martínez. Ando mi Jesús en el jardín del Getsemaní, donde nunca se oró, Cristo se arrodilló cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar, bajo del olivar. Fue mi Cristo a solas a orar. Sea tu voluntad, oh Padre Celestial, exclamó bajo del olivar. Cuando el Padre oró, muy triste se quedó, fue amarga la copa que él bebió. Gloria sea para él, mis culpas él llevó, cuando oró bajo del olivar. Amén. Bueno, ya estamos aquí con esas canciones, me imagino ordeñando una vaca o no sé, ¿verdad? Pastoreando un gallo. ¿Cómo está, pastor? Buenos días. Muy bien, hermano Hugo, gracias a Dios, aquí echándole ganas y listos para estar aquí a Voz de Victoria hoy, por la gracia de Dios. Qué bendición, pastor, y bueno, estamos contentos, ahorita platicamos un poquito fuera del aire, y gracias a todos los que oraron por la hermana Adriana, la esposa del pastor Gregorio, ahí va recuperándose poco a poco, ¿verdad, pastor? Gracias a Dios. Gracias a Dios, la cirugía fue de bendición, fue por la paroscopia. Y bueno, aunque el día sábado de la semana antepasada fue un sábado duro y el domingo también, gracias a Dios ya ahorita podemos decir que Dios ha estado en medio de todo este asunto, gracias a Dios. Qué bendición, también estamos viendo fotos de los bautizos, pastor, y las almas salvas. La iglesia literalmente está viviendo un tremendo tiempo de avivamiento, ¿verdad, pastor? Sí, estamos recuperando terreno que pues el diablo había tratado de ganar, pero es increíble la gracia de Dios, la música, el ambiente, todo está cambiando, gracias a Dios. Yo no sé si le había comentado a ustedes, pero mi hija Ruth es la que toca el piano, Becky está tocando el cello, David, ahora que está de vacaciones aquí en Colombia, está dirigiendo la música, y bueno, Dios está dando su bendición de manera indigna a nosotros, gracias a Dios. Qué bendición. Eso nos da gusto, pastor, saber que la obra va adelante. Y bueno, continuamos en esta mañana, hermanos, que nos están escuchando con la serie de distintivos bautistas. Algo de mucha bendición que el pastor nos ha compartido ya la primera lección. Y hoy vamos con la segunda. Así es que, pastor, le dejamos el tiempo para que nos enseñe la palabra de Dios. Adelante. Privilegio de verdad y gracias por sus oraciones. Hace 15 días comenzamos nuestro estudio sobre distintivos bautistas. Y estábamos hablando de que el simple hecho de que precisamente el nombre se utiliza para distinguir de una cosa a otra, de una persona a otra. En el plano espiritual, una iglesia se distingue de otra por sus doctrinas. Históricamente, nosotros los bautistas bíblicos fundamentales tenemos distintivos bíblicos que nos diferencian de denominaciones, de sectas, de religiones, y ese es el enfoque que él ha estado tratando de dar en este tiempo que se me está permitiendo participar en La Voz de Victoria, porque queremos que nuestra audiencia conozca lo que creemos, por qué lo creemos, de dónde lo creemos, y no tenemos otra base y autoridad más que la palabra de Dios. Y les había mencionado que el simple nombre bautista
describe precisamente lo que creemos, lo que enseñamos, lo que defendemos a través de los años. Nuestra herencia espiritual y doctrinal siempre se ha mantenido precisamente manteniendo la sana doctrina. Veíamos que la palabra bautista se compone con base y autoridad bíblica, autonomía de la iglesia local, únicas dos ordenanzas, que es bautismo y cena del Señor, todo creyente sacerdote, iglesia cuyos miembros son salvos, separación entre la iglesia y el Estado, y toda persona tiene libertad de conciencia, y aceptamos dos oficios que son pastores y diáconos. Y el último es soberanía de Dios. Hace 15 días comenzamos un estudio sobre base y autoridad bíblica, y estábamos hablando que la Biblia es nuestra única regla de autoridad en fe y práctica. El apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios en 2 Timoteo 3, 16 y 17, y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Creemos nosotros, como cristianos bíblicos, bautistas, en la inspiración de las Escrituras, y la aceptamos como la revelación suprema de la voluntad de Dios para el hombre. Y por eso la Biblia se constituye en la regla inefable, infalible, única en todo asunto. En nuestros cultos, decíamos en los días pasados, creemos, practicamos, enseñamos la centralidad de la Biblia. Ella es el centro. Dios nos habla a través de la Biblia, Dios nos instruye a través de la Biblia, Dios nos dirige a través de la Biblia, Dios nos habla únicamente a través de la Biblia. Y en este tiempo de tanta falsedad, donde se habla de visiones y revelaciones, el único libro por el cual Dios le va a hablar al cristiano va a ser a través de la Biblia y nada más. Dios se dirige al cristiano a través de la Biblia. Sin la Biblia, escúchenme bien, nuestros cultos jamás tendrían sentido en nuestras iglesias. Veíamos que cuando hablamos de la Biblia, el componente del término como tal viene de un derivado en griego que es biblos o libros, y básicamente decíamos que hay dos clases de evidencias que confirman que la Biblia es la palabra de Dios. Hablábamos de la evidencia interna, y una de las cosas que contundentemente la palabra de Dios defiende a través de toda la Biblia es que la misma Biblia se declara a sí misma como la palabra directa de Dios. Veíamos esto en el libro de Deuteronomio, veíamos cómo el testimonio de Cristo en Lucas 24:44 defendía precisamente la ley, los profetas y las escrituras, que hablaba del Tanaj o del Torah, Nebim, Ketubim, que es básicamente ley, profetas y escrituras. Y veamos que precisamente la Biblia misma se toma tiempo para defender internamente que la Biblia es inspirada por Dios. Una de las tragedias más grandes del cristianismo de hoy. Decíamos la semana pasada que se hablaba y se habla de un artículo que describe que el 70% de la membresía de nuestras iglesias no sabe lo que es leer la Biblia de pasta a pasta, de Génesis, Apocalipsis. Y uno de los mayores retos que estamos enfrentando en esta generación de cristianos, en este periodo de apostasía, es que el cristiano viva dependiendo directamente de la palabra de Dios. Alguien describió a la Biblia de esta manera y dijo: o la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. La siguiente evidencia es lo que nosotros conocemos como las evidencias externas, y es aquí donde comenzamos nuestro estudio bíblico. La Biblia, cuando hablamos de ella, es importante que entendamos el periodo de tiempo en el que se escribió. Fue escrita en un periodo de 1600 años. Dios utilizó a más de 40 escritores, de los cuales la mayoría de ellos no eran contemporáneos. Quiere decir que no fue escrita en una secuencia de 1600 años, comenzando de 1 a 1600, y que todos participaron de una forma o de otra unida en el mismo tiempo para escribir la palabra de Dios, porque en realidad los 40 escritores de la palabra de Dios no eran contemporáneos, de manera de que el carácter sobrenatural quedó impregnado al no encontrar
alguna en los 66 libros que la componen. A través de las evidencias externas podemos encontrar escribiendo a reyes, campesinos, pescadores, médicos, agricultores, profetas, y la Biblia, como si fuera un microscopio, nos habla de los más diminutos detalles del plan y propósito de Dios. Es abarcativo al punto que podemos encontrar información de la eternidad pasada y de la eternidad futura. A través de la historia ustedes sabrán que el diablo busca sembrar dudas sobre ella y utiliza esfuerzos para destruirla. En el periodo que nosotros comúnmente conocemos como el oscurantismo o la época de la Reforma específicamente hablando, escuchamos a personas y a líderes religiosos describir que no se podía leer la palabra de Dios, y es porque la gente aparentemente no quería ser expuesta a la lectura de la palabra de Dios. La Biblia, escúchenme bien, es interesante porque a través de ella encontramos promesas. La misma Biblia hace promesas de que permanecerá para siempre. En 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 23 al 25, el apóstol Pedro nos dice en esta porción de la Escritura una declaración importante con respecto a la Biblia misma, porque la Biblia nos dice claramente, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, escuche esto, que vive y permanece para siempre. Luego dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Y luego dice, y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. En otras palabras, fíjense bien, puede el mundo perecer, puede la sociedad perecer, pero la Biblia dice la palabra de Dios que permanece para siempre. Voltaire, un filósofo francés, llegó a decir en la época que vivió en la tierra que la Biblia en 100 años sería una pieza que solo se encontraría en los museos. Lo curioso de esta declaración es que antes de la muerte de Voltaire, confió en el mensaje de ella en cuanto a la salvación, y su propia casa sirvió como lugar para imprimir Biblias y que se expandiera el mensaje de la palabra de Dios a través de toda Francia. La Biblia fue el primer libro que pasó por la imprenta del alemán Gutenberg. Se ha publicado en más de 2000 idiomas y dialectos la Biblia. Tiene principios fundamentales que todo cristiano bíblico bautista debe de sostener en cuanto a la palabra de Dios. Una de las cosas que debemos de sostener en cuanto a la Biblia son dos aspectos fundamentales, la inspiración y la revelación de la Biblia. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, la palabra de Dios nos deja saber claramente lo valioso y lo importante de la palabra de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:21 que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay más pasajes como Juan 10:35, 1 de Pedro 1:10 al 12, donde se describe precisamente que la Biblia es inspirada por Dios directamente. La palabra inspiración es interesante porque cuando usted lee a través del libro de Génesis, que cuando creó precisamente al hombre, dice la Biblia que sopló aliento de vida y lo hizo un ser viviente. Inspiración básicamente da la idea, fíjense bien, de que el soplo de Dios es el que le dio al hombre la capacidad de revelar cosas que antes no eran conocidas para la humanidad. En otras palabras, la misma esencia que creó al hombre, o el mismo Dios que creó al hombre, fíjense bien,